Teología sistemática pentecostal de Antonio Gilberto. Soteriología, la doctrina de la salvación. Pastor y capellán Ramón Escobar. Capítulo 2. La soteriología y las doctrinas implicadas. La soteriología es, en resumen, el conjunto de doctrinas de la salvación. Hay al menos unas 20 doctrinas relacionadas con nuestra gloriosa salvación en Cristo. A continuación, resumimos las doctrinas de la salvación. 1. La doctrina del pecado Romanos 3. 23 y 5, 12, 20, ya que el pecado es la causa de la perdición de la humanidad. 2. La doctrina de la gracia de Dios Tito 2, 11 y 3, 4, en vista de que la gracia es la salvación en cuanto a su alcance. 3. La doctrina de la expiación por la sangre Levítico 17, 11, puesto que la expiación implica la salvación en cuanto al pecado. 4. La doctrina de la redención Efesios 1, 7, que trata de la salvación en cuanto a la liberación y rescate del pecador. 5. La doctrina de la propiciación Éxodo 32, 30, que enfatiza la salvación como un acto benevolente de Dios. 6. La doctrina de la fe salvífica Efesios 2, 8, que trata del medio requerido por Dios de parte del pecador para su salvación. 7. La doctrina del arrepentimiento Marcos 1, 14, 15, que está íntimamente ligada a la doctrina de la fe salvífica. 8. La doctrina de la confesión de los pecados Romanos 10, 9,10. 9. La doctrina del perdón de los pecados Colosenses 3, 13, 10. La doctrina de la regeneración espiritual 1 Pedro 1, 3, Tito 3, 5, que trata de lo que ocurre en lo íntimo del pecador al recibir de Dios la salvación. 11. La doctrina de la imputación de la justicia de Dios al creyente Génesis 15. 6. Romanos 4, 2 a 11, y 5. 13. 2 Corintios 5, 19. Filemón verso 18. Santiago 2, 23, 12. La doctrina de la adopción de hijos Gálatas 4, 5,6, 13. La doctrina de la santificación del creyente 1. Corintios 6, 11, 2 Corintios 7, 1, es decir, la santificación posicional, en Cristo, y también la progresiva, en el tiempo presente. 14. La doctrina de la presciencia de Dios 1 Pedro 1, 2, 15. La doctrina de la elección divina 1 Pedro 1, 2, 16. La doctrina de la predestinación de los salvos Romanos 8, 29, 17. La doctrina de la llamada para la salvación Romanos 8, 30, 18. La doctrina de la justificación solamente por la fe en Cristo Romanos 8, 30, puesto que la justificación es nuestra salvación ante la presencia de Dios. 19. La doctrina del juicio del creyente 2 Corintios 5,10. Romanos 14,10. Es una doctrina relacionada con la escatología. 20. Las doctrinas de la glorificación de los salvos Romanos 8,30 y de la salvación en las futuras eras divinas Efesios 2,7. 1 Timoteo 1,17. Juan 1, 29. Pastor y capellán Ramón Escobar. La salvación en sentido objetivo. La salvación es un hecho en sí misma, es decir, en sentido objetivo. Tiene un lado objetivo, ese es el lado divino, y uno subjetivo, ese es el lado humano. El primero se refiere a Dios como el dador de la salvación, y el segundo se refiere al hombre como el receptor. En el sentido objetivo, la salvación tiene tres aspectos, todos simultáneos. 1. La justificación, que nos declara justos. Este aspecto tiene que ver con nuestra posición delante de Dios, en Cristo. 2. La regeneración, que nos declara hijos, tiene que ver con nuestra condición espiritual, interior. 3. La santificación, que nos declara santos, mediante nuestra fe en la sangre derramada de Jesús. La salvación en su sentido objetivo, delante de Dios, no tiene tiempos, sino aspectos o lados. Al mismo tiempo que una persona es, por la fe en Cristo, justificada, es también regenerada y santificada. Justificación es el cambio de posición externa y legal del pecador delante de Dios, de condenado a justificado. Por la justificación pasamos a pertenecer a los justos. La justificación es el tiempo pasado de nuestra salvación, pero siempre presente en nuestra vida espiritual. 1 Corintios 6,11. Romanos 8,30, 33b. 5,1. 3,24. Gálatas 2,16. Regeneración es el cambio de condición del pecador, de siervo del pecado a hijo de Dios. La regeneración es tan seria delante de Dios, que la Biblia la llama bautismo en Jesús. 1 Corintios 12,13. Gálatas 3,27. Romanos 6,3. Se trata de un acto interior, dentro del individuo, abarcando también todo su ser. Es un término ligado a la familia, a los hijos. Engendrar es el nuevo nacimiento. Juan 3,5. Mediante la regeneración somos llamados hijos de Dios. Génesis 2,7. Juan 20,22. 15,5.
Santificación, es el cambio de carácter cambio subjetivo, y el cambio de servicio cambio objetivo, en Cristo posicional, como leemos en Juan 15,4 y 17,26. La salvación en sentido experimental, subjetivo. Pastor y capellán Ramón Escobar. En la experiencia humana, la salvación es subjetiva. La salvación experimental tiene tres tiempos no aspectos, pasado, presente y futuro. La justificación en el pasado, la santificación en el presente, la glorificación en el futuro. En el pasado, justificación, es lo que Dios hizo por nosotros. Es la salvación de la pena del pecado. La Biblia se refiere a ella como algo que ocurrió en el pasado de la vida cristiana. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6,11. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Romanos 8,30-33. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5,1. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3. 23-24. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Gálatas 2,16. La santificación en el presente. En el presente, la santificación en conducta, delante del mundo. Es la salvación del poder del pecado. Es aquello que Dios hace en nosotros ahora. Así como una fruta puede ser perfecta pero no estar madura. 2 Corintios 7:1 dice que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Y en Tesalonicenses 5,23 leemos, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2,12. La glorificación en el futuro. En el futuro, la glorificación, es lo que Dios hará con nosotros en la gloria celestial. 1 Pedro 1,5. Será la salvación de la presencia del pecado. Se trata de nuestra entera conformación con Jesucristo. 1 Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3,2. Y Romanos 8:23 dice, también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8,23. En Romanos 13,11 y esto digo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. También Hebreos 9:27,28 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación a los que le esperan. Hebreos 9:27-28. Evidencias de la salvación experimental. Ramón Escobar, pastor y capellán. Las evidencias de la salvación experimental son los testimonios de el Espíritu en nuestro interior. Romanos 8:16. La palabra de Dios. Hechos 16:31. Nuestra conciencia. 1 Juan 3:19. La transformación de nuestra vida. 2 Corintios 5:17. Los frutos producidos. Mateo 5:8-7:16-20. La aversión al pecado. 1 Juan 3:9. El cumplimiento de la doctrina. 2 Juan verso 9. El amor y la comunión fraternal. Juan 13:35. La victoria sobre el mundo. 1 Juan 4:5.